Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema número 6, como título: El Espíritu Santo es dado a los hijos de Dios. Vamos a lo que es el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, hermanas, nuestro Señor Jesús, antes de morir, dijo a los discípulos que pidieran al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de su muerte y resurrección, les dijo que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo fue esto, hermanitas? Bueno, vamos a lo que es la cita bíblica. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Bueno, aquí ya fue en la resurrección. Lo que Dios había prometido, aquí ya se está cumpliendo la palabra de Dios. Hermanas, era el Espíritu que se esperaba en el libro de Juan capítulo 7 versículo 39 y que también fue prometido en Juan capítulo 14 versículo 16 y 17. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús transmitió el Espíritu Santo en los discípulos al soplar en ellos, se cumplió la promesa que Él había hecho acerca del Espíritu Santo como el Consolador. Pero bueno, este tema del Consolador es otro, ahora sí que es otro tema que lo vamos a dar posteriormente. Pero el Espíritu como un viento recio y estruendoso vino en forma de poder sobre los discípulos para la obra de Dios. Aquí el Espíritu como aliento fue infundido a los discípulos como vida para su vivir. Cuando nuestro Señor Jesús con su soplo infundió, depositó, transmitió en ellos, su Santo Espíritu se depositó en ellos de esta manera. Todo lo que había dicho se pudo cumplir. Nosotras debemos de pedir a Dios de su Santo Espíritu y Él nos lo dará. Dios lo que quiere es que seamos llenos de Él, llenos de su Santo Espíritu, y solamente así seremos uno solo con Él. Y solamente así podremos servirle, porque Dios es el que nos da el poder para hacerlo. Eso fue lo que pasó con sus discípulos. Acuérdense que sus discípulos, cuando murió nuestro Señor Jesús, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Estuvieron a puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos. Quizás ellos pensaban que los judíos también iban a matarlos o los iban a acusar o quizás los iban a apedrear, no lo sé, pero los discípulos tenían miedo, por eso estaban encerrados y por eso no salían. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús resucita, es cuando se hace presente a ellos. Sopla, les da de su poder, los discípulos reciben el poder de Dios, que es el Santo Espíritu de Dios,
y ya no, no hubo más puerta cerrada, sino todo lo contrario. Ellos tuvieron que salir a exponerse, pero más que exponerse es exponer la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, porque dice nuestro Señor Jesús, que así como Él fue enviado, también nuestro Señor Jesús estaba enviando a los discípulos. Pero recordemos que ellos eran carne también como nosotros. Entonces nosotros, si no tenemos al Espíritu de Dios, por supuesto que no vamos a poder hablar, no vamos a poder salir de nuestra cueva de alguna manera, porque nos sentimos inseguros, incompetentes y tenemos miedo, así como los discípulos. Entonces, si nosotras le pedimos a Dios, que es nuestro Padre, le pedimos de su Santo Espíritu, por supuesto que Dios nos lo va a dar, porque fíjense que en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará. ¿Ya vieron? Pedid y se os dará. Entonces, una de las cosas que tenemos que pedir a Dios es pedirle, pero que todo sea para el mismo propósito de Dios, no para nuestro propósito o no para nuestro diario vivir en la carne. Si nosotros le pedimos a Dios conforme a su voluntad, claro que Dios nos lo va a dar y nos lo va a dar en abundancia, no en escasez. También dice Mateo 7:7 en ese mismo versículo, buscad y hallaréis. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No busqué la cita bíblica, pero también esto dice la palabra de Dios. Buscad y hallaréis. Pues claro que vamos a buscar, pero a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras Él está cercano. Voy a leer el versículo completo, lo que es Mateo 7:7 y versículo 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hermanitas, el Santo Espíritu de Dios es dado solamente a sus hijos. No lo olvidemos. Entonces, si realmente nosotras estamos seguras que realmente somos hijas, pues no dudemos, hermanas. Vayamos a la presencia de Dios. Pidamos a Dios de su Santo Espíritu y nosotros lo recibiremos. Entonces, cuando lo recibamos, tendremos el poder, tendremos la capacidad para hablar de las Escrituras. Ok, hermanas, que tengan un lindo y bendecido día. Bye.